sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1654. El regreso de una leyenda. La mayor parte de la atención de los reporteros se concentraba donde estaba la multitud. Por supuesto, no muy lejos de los restos y escombros de lo que alguna vez fueron los adornos de la boda. La mayoría se escondía detrás de los destrozos mientras seguía grabando la escena. Aquella extraña figura con aspecto de Dalki enfrentándose a los aliados. Durante un buen rato no había pasado mucho. Parecía que los grupos estaban discutiendo, pero gracias a los micrófonos de alta potencia, lograban captar la conversación entre ambos bandos. Sin embargo, uno de ellos notó que algo sucedía detrás del dragón que había sido invocado. Todos estarán filmando esa pelea, y los demás están demasiado asustados como para adelantarse, pero ahí fue donde fue ese extraño usuario de sombras, y parece que algo más está ocurriendo. Avanzando de escombro en escombro, H se abrió paso para colocarse en una mejor posición. Planeaba conseguir otra primicia grabando lo que los demás temían mostrar. Tenía que cuidarse, claro, de no llamar la atención de los encadenados. Tras rodear toda la zona, encontró un terreno levantado, parecido a una gran roca. Era parte del naufragio de la nave que había ocurrido el otro día. Nadie se había molestado en reparar un suelo que no se usaría para la boda. Parece que he encontrado el premio gordo. Es el equipo A de los encadenados enfrentando a los intrusos. Cuando revisó cuántos espectadores lo seguían, notó que el número había bajado bastante debido a su movimiento.
Los que quedaban eran sus seguidores más fieles, convencidos de que les mostraría algo asombroso. Como era casi imposible seguir varios directos a la vez, la mayoría se había ido a otros canales que cubrían el evento principal. Solo le quedaban unos miles. Aunque ahora no tenga muchos, cuando esto termine, todos querrán ver lo que ocurrió aparte del evento principal. Al asomarse, Ash notó que faltaban 2 personas en la escena central. ¿Dónde está el líder de los encadenados? ¿Y dónde está el intruso? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había 3 sucesos importantes al mismo tiempo, y parecía que el mundo se iba a perder uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Ray, comunicándose mentalmente solo con quienes habían estado luchando de su lado. Ya hacía rato que había notado a los reporteros y podía imaginar que esas máquinas extrañas estaban dirigidas a ellos para escucharlos. Yo no tengo problema en esperar aquí, para que ustedes no se involucren en lo que ocurre detrás de mí. Al fin y al cabo, ellos necesitan práctica. Si no sobreviven, así es como debía ser. El ciclo de la vida, murmuró Ray. Me temo que la situación cambió un poco, intervino Fiswell, avanzando. Ahora que sabemos que aún vive un Dalki poderoso, esto se convierte en un asunto mundial. Lo mejor sería eliminar el problema aquí y ahora. Pero si los Valdés insisten en apoyarlo, supongo que hay algo de la historia que no conocemos. Al oírlo, Jake miró a su madre. Su tío Dennis le había dicho algo que la dejó atónita. Nunca la había visto tan sorprendida. Fuera lo que fuese lo que pasara, él la seguiría. De pronto, alguien decidió actuar. La líder de la familia Marumoto, que también había asistido a la boda, cargó desde donde estaban los encadenados montada en un león llameante. La bestia abrió las fauces y lanzó una enorme bola de fuego con forma de anillo, dirigida directo hacia los 2 Valdés. Dennis parecía listo para bloquear el ataque, pero al alzar la mano vio 8 líneas de gran aura amarilla que se dirigían hacia él. No le quedó más remedio que endurecer su cuerpo. El ataque era demasiado rápido. Eso significaba que las llamas aún iban hacia Ray. No tienen que hacer esto por mí, pensó Ray, al ver que alguien más saltaba frente a él. Era Vicky. Alzó la mano y lanzó un aro de agua que chocó contra las llamas. Al encontrarse, una nube de vapor cubrió toda la zona, bloqueando la visión. ¡Tío Dennis!, se escuchó una voz, y con sus 2 látigos de rayos en las manos, Jake cortó todas las ráfagas amarillas de la Dhampir antes de que alcanzaran a su tío. Si mi madre ha decidido ayudarte, yo también lo haré. Gracias, respondió el hombre, colocando la mano sobre el hombro de Jake. Pero no soy Dennis en este momento. El vapor se disipaba y Vicky, que había bloqueado el ataque, miró al otro Valdés. Si quieres ir a ayudar a tus amigos, haremos lo que sea para detenerlos. Ha pasado mucho tiempo. Ante esas palabras, el hombre mostró una sonrisa sincera y suave. Les repito, no hay necesidad de que me ayuden, suspiró Ray, y cuando por fin el vapor se disipó, todos pudieron ver a los invitados distinguidos divididos en 2 bandos. ¿En serio esto va a terminar así? Con los Garcés de ese lado ya no sé qué hacer, y no puedo comunicarme con Andy. Fiswell se llevó la mano a la cara, negando con la cabeza. La líder de la familia Marumoto, un general de la corte de vampiros, Jacobo de los Puros, y la Dhampir Flora estaban en un lado, enfrentados a Ray, el dragón con apariencia de Dalki. Los demás se encontraban en el otro. Tienes razón, respondió Dennis. De algún modo, Pedro lo ha protegido todo este tiempo, así que estarán bien. Ya que Diego te invocó, yo te protegeré, quien quiera que seas. ¿Protegerme? Qué gracioso suena eso, rió Ray. Sin embargo, parece que conoces al muchacho. ¿Cómo te llamas? Endureciendo su cuerpo hasta volverse completamente metálico, se giró hacia los demás. Mi nombre es Víctor Valdés, pero hablaremos después. Por ahora, acabemos con estas molestas moscas y esperemos a que Diego regrese. Ante lo ocurrido, incluso Flora, que había sido agresiva en sus ataques, dudaba de si debía seguir. No se trataba de cualquiera, eran oponentes muy poderosos, y ya habían tenido problemas incluso luchando todos juntos contra el dragón. Los puros mostrarán que se preocupan por la gente, anunció Jacobo con voz firme. Vamos contra el Dalki. Si han regresado, es nuestro deber combatirlos. Los puros siempre protegerán a la humanidad de lo que ose amenazar su existencia, sean Dalki o vampiros. Jacobo no había hecho mucho hasta ahora,
pero con un solo golpe había demostrado ser el más efectivo contra el dragón. Que declarara su participación solo reforzaba la decisión de la Dhampir y de la familia Marumoto. «Ya no sé qué hacer», murmuró Fiswell, clavando el pie en el suelo. «¿Por qué tiene que recaer en mí esta decisión?». Al levantar la vista, sintió un viento en su rostro, y lo siguiente que vio fue un puño oscuro frente a él. El impacto le rompió la nariz y lo hizo volar hasta que su cuerpo fue lanzado al suelo con brutalidad. El general vampiro se estrelló contra la tierra, levantando montones de rocas y escombros. «No te preocupes, tomé la decisión por ti. Nunca iba a dejarlos marchar. No después de tanto tiempo sin una buena pelea». Capítulo 1655. Más allá de la imaginación, el general Fiswell era un miembro muy conocido de la corte de vampiros. Sus hazañas eran famosas en todo el mundo, y por eso, cuando apareció en el evento de hoy, muchos pensaron que la corte se estaba tomando el asunto con suma seriedad. Aunque aún no había hecho nada sorprendente que justificara su reputación, todos sabían que era fuerte. Por eso, resultó impactante para todos cuando fue derrotado de un solo golpe. Los presentes se quedaron en silencio, esperando que Fiswell se levantara del cráter en el que había caído. Sin embargo, no se movió ni un milímetro, como si uno de los miembros más poderosos de la corte hubiera sido abatido de un solo ataque. «El dragón, ¿será más fuerte ahora que adoptó forma humana?», susurró un reportero, expresando lo que muchos pensaban. Hasta ahora no habían visto al dragón usar tanta fuerza para derribar a alguien. «Quizá esos picos sean reales». Otro tragó saliva. «Si es así, necesitaremos a alguien más poderoso que el gran héroe Diego. Por desgracia, incluso él solo derrotó a un Dalki de 8 picos. Tengo el presentimiento de que el mundo entero está condenado». Los reporteros tendían a exagerar para atraer más público. Las noticias trágicas y aterradoras siempre atraían más lectores y espectadores. Por eso, tras años de trabajar así, no dudaron en cambiar los títulos de sus transmisiones a cosas como «El fin de la Tierra», «¿Está la humanidad a punto de extinguirse?», «Alguien más fuerte que el héroe», «Yo gano 500 créditos trabajando desde casa. Y tú también puedes. Haz clic aquí. Me despido de todos ustedes. El fin está aquí». Al observar al vampiro en el suelo, incluso Rey se sorprendió de lo inmóvil que estaba. «No debería estar muerto, ¿verdad? Estoy seguro de que calculé todo bien. Coloqué parte de la energía del dragón, similar a la segunda etapa del chi, en su cuerpo para que no pudiera sanar, pero nada más. Aún así, ninguno de los bandos se quedó quieto tras la acción de Rey. De inmediato, el enorme león escupió fuego y lanzó varios anillos de llamas hacia él. Una vez más, Vicky avanzó y lanzó anillos de agua para contrarrestar. «Yo me encargo de esto. Jake, pórtate bien y lidia con el resto», gritó Vicky. «Tío, ve a ayudar a los demás, como dijiste. Ese humano dragón ya es bastante fuerte por sí mismo», exclamó Jake. Mientras lo decía, vieron que Rey ya se movía, dirigiéndose directo hacia una joven rubia en particular. «Hay una a la que sí puedo matar, y al menos debería ayudar un poco al chico», pensó Rey, mientras reunía energía en su puño, chispas surcando el aire como un meteorito atravesando la atmósfera. Aunque no había fuego, Flora sintió un calor abrasador en el rostro. Su instinto le decía que ese golpe era incluso más devastador que el que había derribado a Fiswell. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura de piel roja, tan grande como Rey, apareció entre ellos. El pecho musculoso y lleno de cicatrices de aquel hombre estaba listo para recibir el golpe de frente. Su piel, de un rojo brillante, parecía palpitar con poder. Ese hombre no era otro que Jacobo. La interrupción fue demasiado repentina para que Ray retirara el ataque, así que no tuvo más remedio que seguir adelante. No planeaba matar a los dos, espero que a Diego no le importe demasiado. El impacto resonó con un estruendo, y una oleada de energía roja barrió el lugar como un meteoro. Los escombros del banquete se dispersaron aún más. Algunos invitados y encadenados que estaban demasiado cerca salieron volando, mientras otros sufrieron quemaduras en la piel. En la otra dirección, el suelo se levantó con tal fuerza que formó un paisaje similar a un cañón. Era un cañón. Lo más sorprendente no fue el poder del golpe, sino quien lo resistió. Los reporteros,
obligados a usar cámaras personales, porque la mayoría de sus drones habían sido destruidos. Captaron la imagen. La figura de piel roja seguía en pie, con el pecho hinchado y el poder aún vibrando en su cuerpo. Aunque la sangre caía al suelo, la herida no era grande y comenzaba a sanar. Detrás de él, Flora estaba completamente ilesa. Eso dolió, dijo Jacobo, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Durante todo este tiempo mejoré mi cuerpo más allá de la imaginación de cualquiera. Y aún así, cuando vi ese golpe, supe que solo con chi no sería suficiente. Tuve que usar la cuarta etapa, y terminé en este estado. Al final, sonrió. Si tú estás sorprendido, ¿qué queda para mí? Respondió Ray. No quería dañar la tierra. No quería destrozar la tierra en la que crecimos. Pero quizá tenga que hacerlo si intentas interponerte en el camino de ese chico. Puede que aún no esté listo para ti. Jacobo sujetó con fuerza las duras escamas de los brazos de Ray. El poder de los Dhampir me ha decepcionado, afirmó. Pensé que enviarían a alguien capaz a este evento. Deberías, al menos, poder mantener a raya a ese joven. Espero que esto no sea lo mejor que tu raza puede ofrecer. En ese momento Jacobo saltó al aire arrastrando al Dalki. Parecía que estaba perdiendo, hasta que Flora notó los cráteres en el suelo donde aquella figura había estado plantada. Ambos se elevaron, y en el cielo se vio cómo el Dalki desplegaba alas y se alejaba volando. Nadie sabía con certeza hacia dónde ni con qué propósito, y no había reporteros lo bastante valientes como para seguirlo. Mientras cruzaba el aire, Ray divisó un claro abierto. Los encadenados poseían muchas tierras, y solo habían construido en una pequeña sección. «Aquí servirá», dijo Ray, sacudiendo los brazos de Jacobo y lanzándolo al suelo con un puñetazo. Descendió tras él, no muy lejos de donde había caído. Segundos después, Jacobo emergió del cráter apartando tierra y rocas. Parecía que no quería mostrar todo frente a esas cámaras, así que pensé en traerte aquí. Puedo sentirlo. Eres viejo, muy viejo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿cómo sobreviviste tanto tiempo siendo humano? Solo se me ocurre una respuesta. Robaste la fuerza vital de otros, dijo Ray. Jacobo, impresionado, respondió. Está claro que no eres un Dalki. De lo contrario, todo lo que sé de ellos estaría equivocado. Esto es muy interesante para los puros. ¿Fuiste tú quien lo mató? Al que estaba en Marte. Ray tardó un segundo en comprender, pues no había seguido de cerca los eventos de Diego, pero recordó que hubo alguien de los puros a quien él había enfrentado en Marte. Supongo que aquí podemos luchar con todo lo que tenemos, rugió Jacobo, liberando aún más energía desde su interior. Ahora Ray podía sentirlo claramente. Que antes, el chi había cubierto todo, pero había un tipo diferente de energía en lo profundo de él. Ese hombre era increíblemente fuerte, y esa energía lo convertía en un monstruo absoluto. Un monstruo con la fuerza suficiente para enfrentarse a los celestiales. Un monstruo como él. Tú eres un hombre lobo. Capítulo 1656. Choque de sangre. El sonido de la pelea a sus espaldas no inquietaba demasiado a los demás, porque tenían sus propias preocupaciones. Lucía sintió alivio por un segundo. Después de que Locke recibiera el disparo de Minnie en la pierna, la presión que la aplastaba desapareció. Aprovechó para clavar la lanza en el suelo y levantarse. Luego rodó hasta donde estaba Minnie. «Gracias. Se supone que yo debo protegerte, pero parece que tú me estás protegiendo a mí», dijo Lucía. Aún así, mientras ambas hablaban, Chasqueador volvió a tomar el control del campo. Con un chasquido, trasladó a Locke justo detrás de las dos, con ambas manos listas. Con sus poderes bastaría para dejarlas fuera de combate. Al intentar presionarlas hacia el suelo, de pronto sintió una fuerza brutal por detrás y en sus brazos, un tirón en las muñecas y un crujido. «¿Creen que pueden seguir jugando?», rugió Pedro. «Puede que no logre alcanzar a esa chica ni agarrar al maldito Chasqueador, pero a este sí puedo encargarme de él». Pedro no lucía como de costumbre. Había desatado su forma celestial. Un resplandor rojo recorría sus venas, y desde la cabeza se extendía aquella estructura como de cola. Solo tenía que adivinar lo que querías hacer. Y creo que acerté. Locke sufría, pero intuía una posible salida. Con Pedro tocándolo, podía usar su habilidad al máximo, multiplicando la fuerza gravitatoria. «No necesito las manos. Él tiene que estar en cierta área»,
Voy a desollar vivo a este tipo, pensó, esbozando una sonrisa, que se borró al instante. Algo iba mal. Para empezar, Pedro no había soltado sus manos. Eso también significaba que no estaba tendido contra el suelo como les pasaba a sus otros oponentes. ¿Mi habilidad no funciona? ¿Cube habrá usado sus poderes sobre mí por accidente? Estás confundido, dijo Pedro. Esto es liviano. Sin soltarle las manos, impulsó la cabeza y blandió la cola como un látigo. Era más lenta de lo habitual por la gravedad, pero seguía siendo endiabladamente rápida. Chasqueador chasqueó los dedos para sacar a su aliado de allí, pero fue un instante tarde. ¡Argo! El grito resonó por todo el campo. Minnie y Lucía miraron y vieron a Locke sin brazos. Habían sido seccionados con limpieza. ¡Maldición! Iba por su cabeza, pero al sujetarle los brazos esa parte tardó más en transformarse, espetó Pedro. Por lo menos así había logrado amputarle los brazos. Chasqueador envió a Locke a otra parte y desapareció del campo. Pedro aprovechó para comprobar a los demás, sobre todo a Lucía, que había salido herida. Ella le explicó que había perdido sus poderes. En ese momento Pedro intentó activar su propia transformación, y tampoco fue posible. Era evidente que alguno de esos tipos podía anular habilidades. Un segundo después, Locke volvió y parecía tener los brazos restaurados. «Ese calvo chasqueador es un fastidio», bramó Minnie, apuntándole con el dedo y lanzando un rayo rojo. Chasqueador esquivó teletransportándose, pero al menos Minnie descargó algo de rabia. «Tienen a demasiados usuarios entre los encadenados», dijo Lucía. «Seguramente usaron a alguno para curarlo. Tenemos que deshacernos de Chasqueador, pero están también los otros dos, además de Locke. Los otros dos eran Cube, con anillos en los dedos, y un sujeto bajito que aún no actuaba. Por lo que sabían, debía ser King, capaz de contrarrestar ataques y habilidades. No muy lejos, aunque apartados del resto, estaban Mitchell y la mujer Fizzle. Sin lograr alcanzarla, Mitchell le iba cerrando el paso con astucia. Había clavado varias agujas de metal negro en el suelo y había tensado hilos entre ellas. Así, con sus poderes de sangre y las cuerdas, la iba frenando poco a poco y empujando lejos del grupo. «Ya veo», habló por fin la mujer. «¿Crees que si me alejas lo suficiente de Chasqueador, no podrá ayudarme a huir? Pero no me has tocado ni una vez. Hay una razón por la que Chasqueador no se preocupa por mí, y sabes que puede traerme a su lado cuando quiera, ¿verdad?» A Mitchell le resultaba extraño. Aquella mujer no había atacado ni una sola vez, y parecía más empeñada en permanecer cerca de Chasqueador. Había algo raro. Cada vez que se detenía, colocaba las manos de una forma extraña. ¿Qué demonios estaba tramando? A kilómetros de allí, en medio de la nada y sin rastro de los demás, dos personas se enfrentaban. Diego no tenía idea de dónde estaban. No oía ni un sonido de los otros. Lo que sí lo sorprendía era otra cosa. Por primera vez se topaba con alguien que controlaba la sangre a su mismo nivel. «¿Cómo puede crear 1000 espadas de sangre? Esto lo copié de Gregor», pensó Diego. Estaba seguro, el hombre frente a él no tenía energía celestial, ni olía a vampiro. Fuera lo que fuese, no había tiempo para dudar. Usó su control de sangre y lanzó, confiado, todas sus espadas. Al mismo tiempo, Russ imitó el movimiento y sus 1000 espadas de sangre también avanzaron. Se movían a una velocidad devastadora y chocaron entre sí. Una neblina roja y una energía cruda sacudieron el paraje. Con el cielo teñido de rojo por los fragmentos, Diego no daba crédito. Ese poder era uno de los dones más preciados de los vampiros, y, delante de él, un humano lo estaba usando. Ni siquiera los Valdés habían podido copiar el aura de sangre. Piensa con frialdad. No basta con sorprenderte. Tiene que ser una habilidad. ¿Podrá copiar habilidades como los Valdés, pero de otra manera? Si es así, debo usar algo que no haya visto antes. Echó a correr y reunió un gran aura de sangre en el puño. Al condensarse, empezó a girar, formando un taladro de sangre. Era uno de sus ataques más potentes, tomado de Richard Eno, capaz de destruirlo todo. A diferencia de antes, aunque pudiera copiar, Diego lo formó solo al acercarse. Estaba convencido de que Russ no tendría tiempo para replicarlo, y acertó a medias. Porque Russ hizo otra cosa. Del suelo brotó una extraña sustancia negra. Trepó hasta sus manos, se saturó
y de pronto se expandió hasta igualar el tamaño del taladro. Cuando el taladro impactó, quedó detenido en seco, sin avanzar un milímetro. Esto no tiene sentido. Es mi sombra, los poderes de sombra. ¿Cómo puede frenar un taladro de sangre infundido con chi? ¿También está usando chi? ¿Y por qué puede usar los poderes de sombra? Mientras el taladro no hacía mella en aquella sombra, a espaldas de Diego surgieron miles de hojas de sangre, todas apuntándole. Hoy aprenderás que ni Guillermo Valdés ni Diego Talen fueron los más fuertes del mundo, sino yo. Capítulo 1657. Pequeña gran fuerza. Esto es frustrante. Frunció el ceño Pedro mientras estampaba el pie con tanta fuerza que un gran trozo de suelo se elevó y salió disparado hacia el chasqueador y los otros dos que lo rodeaban. No esperaba lograr nada con eso. Solo estaba descargando su rabia. Ni siquiera son fuertes. Solo corren de un lado a otro y nos hacen perder el tiempo, espetó, mirando a las dos chicas. Sabía que Diego le había pedido protegerlas, pero ellas eran más lentas que él. Si intentaba alejarse para buscar una forma de derribar al chasqueador, pondría a las chicas en riesgo. ¡Hazlo, tío!, gritó Minnie. No soy tan débil, puedo proteger a Lucy y ella puede protegerme a mí. Podemos encargarnos de estos tipos. Tú ve, dale una paliza a ese chasqueador y pregúntale dónde está Jessica. Las palabras de Minnie destilaban confianza, pero Pedro vaciló. Aún así, estaba claro que si no neutralizaban al chasqueador o no lograban controlarlo de algún modo, quizá pasarían un buen rato sin volver a ver a Diego. Estaré vigilándolas a las dos y perseguiré al chasqueador cueste lo que cueste, dijo. Correré más rápido que su maldita teletransportación o lo que sea. Pero llámenme si me necesitan. Dicho esto, Pedro azotó su larga cola cefálica y la clavó en el suelo. El apéndice sostuvo todo su peso y, como un resorte, lo impulsó. En el siguiente instante, liberó energía y lo catapultó al cielo. Parecía un cohete rompiendo la atmósfera, solo que no apuntaba al espacio. Minnie, no sé si deba preguntarte esto, pero ¿tienes algún plan para atrapar a los otros dos?, consultó Lucía, aferrando con fuerza su lanza. Aunque ya no podía usar sus poderes de rayo, seguía siendo hábil con el chi. Quizá podría hacer algo con ello. Solo hay que acercarnos. Lanza ataques a distancia o lo que sea mientras el tío Pedro los distrae, respondió Minnie. Lucía entendió a qué se refería al ver a Pedro caer como un meteorito. Tras alcanzar la altura máxima, descendió a velocidad creciente y se estampó justo donde estaba el grupo enemigo. La onda del impacto abrió un gran cráter y esparció tierra y rocas por todas partes. No solo eso, los fragmentos iban impregnados de energía roja. Un muro de escombros mezclado con aura de sangre brotó junto con las piedras. No muy lejos de Pedro, el chasqueador jadeaba, con los otros dos a su lado. Por poco. Es demasiado rápido, dijo el chasqueador, y apenas recuperó el aliento, vio a Pedro lanzarse de nuevo hacia él. «Cube, King, Locke, por su cuenta. Encárguense ustedes», ordenó el chasqueador chasqueando los dedos. El poder del chasqueador tenía bastantes limitaciones. Una de ellas, solo podía mover 2 objetos o personas por uso, porque contaba con 2 manos y cada chasquido equivalía a una teletransportación. Había perfeccionado la velocidad de sus chasquidos con los años para exprimir su habilidad, pero en una situación tan comprometida como aquella, con la vida en juego, necesitaba otra idea. Con un nuevo chasquido, aparecieron 2 personas más frente al chasqueador. Otros miembros de los encadenados, desorientados, al ver a cierto individuo abalanzarse, se prepararon para pelear. Pero Pedro no perdió un segundo con ellos. Atravesó la rendija entre ambos y, sin que lo notaran, su cola ya había cercenado sus cuerpos. Cayeron muertos en el acto. «No dudo cuando intentan matarme», bramó Pedro. El chasqueador se había movido, pero Pedro seguiría cazándolos sin descanso. No muy lejos del choque principal, las 2 chicas se encararon con los 3 encadenados que debían abatir. No sería fácil, pero corrieron hacia ellos. «¿Creen que sin el chasqueador somos inútiles?», bufó Locke. «Ustedes son un par de novatas». Minnie apuntó con un dedo a Cube. Lucía le había dicho que, probablemente, él era quien bloqueaba las habilidades. Si lo derrotaban, eliminarían una desventaja enorme. Disparó una bala de sangre roja directa a su cabeza, pero antes de impactar, King apareció delante y con un manotazo alzó un muro de luces extrañas.
La bala golpeó la barrera, quedó suspendida un instante y después fue reflejada. No, también puede contrarrestar la aura de sangre. ¡Qué habilidad tan fuerte!, pensó Lucía. La bala volvía con la misma velocidad. Lucía adelantó la lanza, envolviéndola con chi para defenderse, temiendo que el ataque de la pequeña vampira fuera incluso más potente que su defensa. Tranquila, recuerda que también estoy aquí para ayudarte. Oyeron la voz de una joven. Colocó la mano sobre la lanza y la cubrió con su aura de sangre. El asta brilló en rojo y, sincronizadas, empujaron contra la bala. La defensa perforó el proyectil y sacudió la lanza, pero resistieron. Le añadiste aura de sangre. ¿Cómo es posible? El chi y el aura de sangre suelen verse como opuestos que no se mezclan, explicó Hannah. Pero hubo alguien que los combinaba a menudo. El héroe Diego. Aunque yo no genero chi por mí misma, juntas podemos crear ataques muy fuertes. ¿Dónde estabas todo este tiempo?, preguntó Lucía de inmediato. Habría agradecido su ayuda antes. Hannah iba a responder cuando un sonido cercano las distrajo. A su izquierda, Minnie tenía la cabeza gacha y dejaba escapar pequeños gruñidos. «Minnie, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Lucía. Los tres encadenados aún no se atrevían a avanzar, lo cual jugaba a su favor. Pero la reacción de Minnie la alarmó. Tras unos segundos, Minnie alzó la cabeza. La mirada de Lucía se congeló. Los ojos de la niña brillaban de rojo, no como los de un vampiro al activar su poder, sino tan intensos que ya no se veía ni un resquicio de blanco. Yo no quiero que te hieran más», gritó Minnie. De alguna manera, en aquel arrebato de ira, Minnie había invocado la poca energía celestial que tenía, aunque Diego no le había otorgado demasiada. No importaba, un solo punto podía cambiar por completo a un vampiro cuando usaba esa energía. Venas rojas treparon por su cuello, ramificándose hacia la boca y la cabeza. El resplandor fue estabilizándose, y con él la fuerza roja dentro de ella. Aún así, se concentró alrededor del cuello, formando una especie de anillo. Con esa nueva energía ardiéndole por dentro y la rabia dominándola, Minnie echó a correr. Era veloz. Lucía intentó detenerla, pero no alcanzó a reaccionar. Al ver a una niña aproximarse, los tres encadenados no mostraron temor. King estaba listo para contrarrestar cualquier ataque. Cuando Minnie llegó, saltó y abrió la boca de par en par. Unos anillos de aura de sangre salieron en oleadas. Imperturbable, Kim barrió el aire con la mano para reflejar el ataque, pero cuando el primer anillo lo alcanzó, su habilidad no funcionó. Los anillos no lo golpeaban, lo rodeaban, formando un túnel. Dentro del túnel rojo, la presión subió de golpe. La aura de sangre abrazaba su piel. Le sangraron los oídos, y de pronto su cabeza estalló como un globo. Los otros dos encadenados se quedaron petrificados. En el siguiente segundo, desenvainaron sus armas y concentraron toda su atención en esa pequeña vampira roja. Capítulo 1658. ¿Cuál es tu nombre? Lucía había visto cuánto había afectado a Pedro la energía celestial. Ya antes de conocerlo poseía un poder legendario, quizás superior a muchos de los más fuertes del mundo, pero con esa energía parecía imparable. Solo porque a veces lo veía junto a Diego. Alguien aún mayor que él, Pedro, podía no parecer tan impresionante. De cualquier modo, ese poder extraño que este grupo podía usar, la marca que Diego les había otorgado, era la razón de ese impulso, y Minnie acababa de demostrarlo. Luchar era una cosa, pero lo que inquietó a Lucía no fue su fuerza, sino que Minnie no había vacilado al matar a quien tenía delante. Aún así, Lucía no dejaría que Minnie peleara sola. Siguió corriendo para comprobar si estaba bien. Un poco por delante se lanzó Hannah. «Maldición, ni con chi soy lo bastante rápida para ayudar a quienes me importan. Usaría los pasos de rayo si tuviera mis poderes de relámpago». De inmediato, Minnie hizo algo extraño. Al ver el cadáver ante ella, fue directa y bebió la sangre de su víctima. Con lo que acababan de presenciar, Locke y Cube se lanzaron a por ella. «¡Abajo!», gritó Locke, usando su habilidad, y Minnie quedó pegada al suelo. Trató de incorporarse con los brazos, pero no tenía fuerza suficiente. Su cuello seguía brillando en rojo, y la cabeza le temblaba mientras intentaba alzarla. Cube hizo crujir uno de los anillos de sus dedos y sus músculos se abultaron.
Tú sigue aplastándola con tu maldita gravedad y yo la haré papilla, vociferó, abalanzándose. Visto desde fuera, alguien podría pensar, ¿cómo pueden atacar a una niña tan pequeña? Pero bastaba mirar los rostros de Locke y Cube para entenderlo. Puro miedo. Temían a la pequeña vampira y luchaban por sus vidas. Al ver a Minnie así, Lucía reunió toda la fuerza que pudo. Infundió chi en la lanza y lanzó la hoja con toda su potencia. Cube no tuvo más remedio que estampar el puño contra el arma. El choque la dejó flotando en el aire. «De aquí me encargo yo», dijo Hannah, sacando 2 dagas cortas y clavándolas en el suelo. «Ninguno de ustedes sabe lo que pasé ahí dentro. Todo lo que luché contra ese maldito dragón». Imbuyó aura de sangre en las hojas, y usando su cuerpo como onda salió disparada. Embistió a Cube y lo hizo rodar, aunque un estrépito metálico delató que no lo había atravesado. Las dagas se habían helado ligeramente y apenas tocaban su peto. ¿De verdad creen que los encadenados somos inútiles y dependemos solo de nuestros poderes? Escupió Cube, activando otro anillo. Un puño de fuego fue directo hacia Hannah. El hielo de las dagas le había subido por los brazos y le costaba zafarse. Tiene objetos bestia muy fuertes, pero puedo soportarlo, pensó Hannah, preparándose. No hizo falta. Un gran chorro de agua apagó el puño flamígero y al instante un puño metálico impactó en la cara de Cube. Después el cuerpo del enemigo fue arrastrado, y aquel hombre extraño lo remachó contra el suelo a golpes hasta inmovilizarlo. Hannah miró al recién llegado, sin estar del todo segura de quién era. El hombre mayor se dirigió entonces a Minnie, aún contra el suelo. Para sorpresa de Hannah, la niña ya estaba de pie. El anciano hincó una rodilla, mirándole el rostro. «No te preocupes», dijo con una sonrisa dulce. «Ya puedes relajarte. Tus amigos están a salvo». Señaló detrás de ella. Minnie giró la cabeza y vio a Lucía ilesa, corriendo hacia ella. Al comprobarlo, la energía roja dentro de Minnie comenzó a desvanecerse. Volvió a desmoronarse, cayendo a salvo en los brazos de Lucía. Te encargaste de Locke y usaste todos esos poderes. Eres un Valdés, ¿verdad? Muchas gracias por salvarnos, dijo Lucía. Cuidado, advirtió Hannah. Aún no sabemos de qué lado está. Soy Víctor Valdés, y soy amigo del otro que sigue peleando, respondió Víctor mirando a lo lejos. Pedro y el chasqueador seguían en su duelo, y algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro jadeaba. Era una imagen extraña. Se estaba cansando. ¿Será por la energía celestial? ¿La he estado usando demasiado? Tiene que ser eso, a menos que me haya quedado sin resistencia por estar tanto tiempo en pie. Lo cual no tiene sentido, pensó. Su oponente tampoco estaba mejor, aunque su fatiga se debía a la presión. Varias veces pareció que Pedro estaba cada vez más cerca. Se está volviendo más rápido, pero no puedo alejarme mucho de Fizzle. Ella también tiene problemas. Si salgo de su zona, ya no podré usar mi habilidad con tanta libertad, calculó el chasqueador. ¡Espera!, gritó el chasqueador, con una mano apuntando a Pedro y la otra lista para chasquear. Sabes que puedo desaparecer cuando quiera, pero ya no quiero huir. Ha matado a muchos de los encadenados y estoy agotado. Antes de que me mates, por favor, dime tu nombre. Por alguna razón, Pedro estuvo a punto de concedérselo. Por un lado, recuperaba el aliento e intentaba que el otro no lo notara. Por otro, repetir la misma táctica no estaba funcionando. Si ese hombre quería rendirse, mejor. «No puedo matarte», respondió por fin Pedro. Nosotros necesitamos a Jessica». Hubo una pausa, y el chasqueador dijo, «De acuerdo, te daré a Jessica, pero a cambio, ¿concédeme mi petición? ¿Cómo te llamas?» Sin ver daño en ello, Pedro se dispuso a responder. «Pedro Che». «¡No!». Un grito retumbó a su espalda. «No le digas tu nombre». Así funciona su poder. Si conoce el nombre de una persona u objeto, puede teletransportarlo cuando quiera. Pedro no se volvió, pero algo encajó en su mente. Por fin entendió por qué el chasqueador no había teletransportado a ninguno de ellos, mientras que sí lo hizo con Diego. En aquel momento, la expresión de asombro en su rostro había sido la confirmación. Al mover a Diego, comprendió que de verdad era el gran héroe. Era Diego Talen. Saber que casi lo había engañado lo hizo temblar de rabia. Extrajo más poder celestial y lo canalizó hacia un único lugar,
La gran cola. Esta empezó a palpitar con fuerza, como si tuviera vida propia. Impulsándose de nuevo, Pedro corrió hacia el chasqueador. Sabía lo que ocurriría, sabía que estaba lejos, pero, dominado por la ira, embistió con la parte superior de la cabeza. Al mismo tiempo, toda la cola se encendió en rojo y de ella se liberó una línea de aura de sangre. Parecía un ataque de sangre, algo imposible para un borápido. Solo fue visible un segundo. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. El chasqueador seguía al otro lado, con el dedo listo para chasquear, pero no lo hizo. Poco a poco, su cuerpo se partió en dos y ambas mitades cayeron al suelo. Se suponía que no ibas a matarlo, dijo una voz detrás. Lo sé. Pedro se volvió hacia el recién llegado. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Soy yo? Víctor. Te extrañé mucho, Pedro. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por